Mis hermanos, como ya saben, el día de hoy comenzamos un curso titulado Gastando nuestras vidas radicalmente. Gastando nuestras vidas para la gloria de Dios, o como bien habíamos dicho, haciendo de la gloria de Dios nuestra única pasión, nuestra verdadera pasión. Antes de empezar, yo quisiera dar créditos al pastor Johnny Fallas, es el pastor de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica, quien ha sido de gran apoyo para mí en este curso. Y obviamente a nuestro buen Dios, quien ha provisto de todo este material para enseñarlo a la congregación. Mis amados hermanos, yo quisiera que todos ustedes me acompañaran a un pasaje de las Escrituras, en el cual quiero que estemos meditando. Vamos a estar meditando en esta clase en varios pasajes. Esta es una clase introductoria, esta es una introducción solamente de lo que vamos a ver por los próximos 3 meses. Acompáñenme a la primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Repito, el curso se titula Gastando nuestras vidas radicalmente, haciendo de la gloria de Dios mi única pasión. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 en adelante. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y dirige unas palabras de suma importancia, lo fue para ellos y también es de suma importancia para nosotros. Declara la Escritura en el verso 19 de Primera a los Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no voy a hacer una exégesis, un trabajo exhaustivo de 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, pero puedo decirle algunas verdades que quiero que ustedes tengan en sus mentes. Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y déjenme decirle que para el pueblo que está escuchando estas palabras, o especialmente para los judíos, el templo era algo sumamente importante. Era el lugar en donde ellos ofrecían los sacrificios a Dios. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia de manera especial. Era el lugar muy apreciado por todos. Y Pablo aquí introduce unas palabras sumamente magistrales y le dice a ellos que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. O sea, estas palabras retumbaban en los oídos de ellos como algo sumamente importante. Y el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a ser morada en ellos como creyentes se debe al sacrificio, a la muerte, pero también a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Pablo nos enseña algo acá en estos 2 versículos que nosotros podemos ver a lo largo de toda la Biblia. 2 cosas. No solamente la Biblia nos enseña lo que debemos creer, sino cómo debemos vivir en base a eso que creemos. Eso es algo que constantemente la Biblia nos dice. Y Pablo les dice a ellos lo que deben creer. Pablo le dice a los corintios, ustedes deben creer y entender que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Ustedes son templo y morada de la tercera persona de la Trinidad. Y Pablo les dice, el cual está en vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y le recalca y le recuerda, el cual tenéis de Dios. No era por nada que ellos habían obtenido, era algo divino. Y les dice Pablo, y que no sois vuestros, por si acaso quedaba duda. Y Pablo les dice, es esto lo que ustedes deben creer. Y la pregunta es, ¿cómo debo vivir ahora? ¿O qué debo hacer ahora con aquello en lo que creo? ¿Cuáles son las implicaciones de lo que creo? Y en el verso 20 le dice, si vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, han sido salvados por gracia, dice en el 20, porque habéis sido comprados por precio, entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Qué debo hacer con eso que creo? Dice entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos míos, si nosotros somos verdaderamente cristianos, nosotros debemos saber que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya tenemos un dueño, le poseemos al Señor. Y la idea que algunos ilustran sobre ese punto que Pablo recalca
Y Pablo les dice, ustedes poseen el Espíritu Santo dentro de ustedes por una razón. Y les dice en el 20, por una razón, porque habéis sido comprados por precio. Por esa razón es que ustedes poseen el Espíritu dentro de ustedes, son creyentes del Señor, le pertenecen a Él, porque habéis sido comprados, por lo tanto glorificad a Dios. Mis hermanos, la idea que algunos transmiten sobre esto es la idea del mercado de esclavos. Era un lugar donde se hacían como una especie de subastas de esclavos. A ver como que, ¿quién da más por este esclavo? Era muy común en esa época poseer esclavos. Y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Inclusive Pablo dirige en un momento palabras a uno de sus siervos sobre cómo debe tratar a los esclavos. El punto es, mercado de esclavos. Las personas se dirigían a aquel mercado de esclavos a hacer una especie de subasta y a ver quién pagaba más por el mejor esclavo. Por ejemplo, llegaban a la subasta, por así decirlo, y veían, bueno, este esclavo se ve fuerte, se ve sólido, trabajador, yo lo quiero. Yo ofrezco esto. ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? Según las habilidades o características del esclavo, el precio era mayor. Imagínense a un patrón que tenía un gran terreno que había que arar o trabajar, iba a buscar un esclavo fuerte, ¿cierto? Con grandes habilidades para trabajar, u otras, etcétera, etcétera, póngale el nombre que sea. El punto es que se iba a la subasta y se daba el mayor precio por aquel esclavo que tenía mejores habilidades o actitudes, capacidades, y en base a eso el precio era mayor y se compraba. Y tú y yo, dice la Escritura que éramos esclavos del pecado. Imagínate tú y yo en ese mercado de esclavos, que era donde estábamos, por así decirlo. Pero espiritualmente hablando, ¿cuál era nuestra condición? Muertos en nuestros delitos y pecados, corruptos, desviados, ajenos de Dios, viviendo una vida vana, vacía, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto podían ofrecer por nosotros? Según Romanos capítulo 3 y según muchos textos más de la Escritura que reflejan la condición de hombres caídos e inservibles, ajenos de Dios y sumergidos en la oscuridad, ¿cuánto podían ofrecer? Nada. Nada, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Que Cristo, Dios, va al mercado de esclavos y da el precio más alto de toda la historia. Nos da a su Hijo Jesús, lo más precioso entre el universo, entre cielo y tierra. Y como dice Juan, sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Él nos dio a Él, a Cristo. Nosotros no merecíamos ni una moneda en ese mercado de esclavos, pero Él da el precio más alto. Y saben que en esa subasta nadie podía decir, yo doy más. Nadie, absolutamente nadie, podía dar un precio tan alto como el que Dios dio al darnos a su Hijo. ¿Saben qué? Imagínense a veces hay fundaciones que usan a niños para recoger fondos para algún acto de beneficencia. Y normalmente se hacen galletas o cualquier tipo de cosa para recoger fondos, ¿verdad que sí? Y tú cuando vas a dar o a comprar esas galletas para ayudar a esos niños o el acto que sea, tú no vas a dar algo pensando en si está sabrosa la galleta, la compro, si sabe bien la compro o no. No, tú te la comes a no esté bien porque tú estás ayudando. Pero cuando tú compras algo que sí tiene un valor, tú tienes como de qué jactarte, ¿cierto? Como hice una buena inversión. Compré algo que tiene muchas habilidades, muy buenas características y haces alarde de eso.
Yo antes de Cristo, en mi gran arrogancia, cuando tenía un nuevo celular o algo, siempre quería hacer alarde de eso. Si era bueno, bien. Si era un tostoncito, como le decimos, a veces sí, ¿tú que no tienes celular? Sí, pero no. Tranquilo. Uno no lo mostraba, pero cuando sabía que era algo que tenía grandes habilidades o era hermoso, uno hacía alarde porque compraste algo bueno y uno se sentía orgulloso de eso. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios compró en el mercado de esclavos a través de Cristo no era más que basura. ¿Y saben qué es lo hermoso de todo? Que Dios se enorgullece de habernos salvado, aun cuando éramos eso. Nosotros hacemos alarde cuando compramos algo que tiene un gran valor y nos sentimos orgullosos de eso, pero Dios se siente orgulloso y gozoso, glorificado, exaltado en haber comprado aquello que no tenía valor. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo impresionante de la gracia de Dios? Bueno, hermanos, si tú eres cristiano, cristiana, tú no te perteneces. Has sido comprado. Tú tienes un sello de propiedad que no es tu nombre precisamente. Dice, esto le pertenece al Dios de los cielos. Esto le pertenece a Dios. Cristo nos ha comprado con su propia muerte. Su propia muerte. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios por partida doble. Así es, por partida doble. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él te creó. Y en segundo lugar, porque Él te compró. Ahora le pertenecemos a Él por partida doble. No solo porque hemos sido hechura suya, sino porque hemos sido ahora salvados por gracia. Le pertenecemos. Se pagó un precio muy alto. Esto significa que tu vida no es tuya, sino de Dios. Mi papá me enseñó algo desde muy pequeño. Parecía algo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero mi papá tenía una caja de herramientas muy grande, muy grande. Tenía de todo allí. Y los vecinos a nuestro alrededor no tenían casi nada. Entonces siempre iban a casa a pedir una herramienta. Y mi papá siempre decía, nada de eso se presta sin que el dueño decida, sin que el dueño lo apruebe. Eso no se usa, no se presta sin que el dueño esté de acuerdo. Y déjeme decirle algo, hermano, si nosotros le pertenecemos a Dios completamente, todo nuestro ser, todo, completamente. Nosotros, antes de usar nuestra vida para algo, debemos pensar si al dueño le parece que yo haga eso con esto. Cuando voy a utilizar mi cuerpo, mi mente, todo mi ser, mis acciones, debo pensar qué opina el dueño. Si el dueño quiere que yo haga esto. Nosotros en nuestra sociedad entendemos libertad como hacer lo que nos da la gana. Pero para el creyente, libertad es ser parte de Dios, es ser de Dios. Esa es la mayor libertad que puede gozar un hijo de Dios. Y Pablo dice, bueno, como le perteneces a Dios, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Hermanos, ese es el verdadero significado de nuestras vidas. Ese es la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda del gozo. Y ojo, yo no estoy hablando de dos cosas diferentes. Es lo mismo. La primera pregunta del catecismo dice, ¿cuál es el propósito principal del hombre en esta tierra? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y pareciera que estuviéramos hablando de dos propósitos. No, si estamos hablando de uno solo. Por eso un siervo del Señor decía, mientras más estés satisfecho en Dios, Él es más glorificado. Mayor satisfacción en Dios, mayor gloria a Dios. El deleite, el gozo no está desligado de la gloria de Dios. No, entre más me deleito en Dios y me gozo en Dios, más Él es glorificado. Más Él es glorificado. Y la pregunta es, ¿para qué nos ha creado Dios? Cada vez que alguien fabrica algo en este mundo, lo hace con un propósito, ¿verdad? Ustedes no sé si han visto productos o medicamentos que dice uso exclusivo para... ¿Lo han visto? Sí. Y no se puede usar para otra cosa. Nosotros sabemos para qué sirve un celular. Un niño sabe para qué sirve un celular, o a modo general. Imagínate un día
que encuentras a tu mamá en el celular que le regalaste y lo tenga como esponja para fregar los platos? En primer lugar, tú dirías que es una completa locura o una completa estupidez. Y en segundo lugar, dirías que por más que lo use de esa manera, nunca le va a servir porque eso fue creado para otro propósito. ¿Cierto? Bueno, nosotros llevamos un sello que dice uso exclusivo para. Vayamos al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Ya les voy a decir qué texto vamos a leer de allí. Isaías 43. Isaías 43. Y dice las Escrituras en Isaías 43, versículos 6 al 7, el uso exclusivo para. Y dice, hablando Dios en Isaías 43, versículo 6, diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Y miren esto, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria mía. Dios está diciendo, yo los he creado para mi gloria únicamente. Para mi gloria. Para yo ser glorificado, dice Dios. Para eso los he creado. Ese es el uso exclusivo para su gloria únicamente. Ese es el motor que debe regir nuestras vidas y hacia donde todos nosotros debemos dirigirnos. Su gloria. Su gloria. Y antes de continuar hablando, quisiera decirle dos propósitos que queremos tener en este curso que vamos a ver por 3 meses. El primer propósito será despertarnos del sueño americano. Yo voy a definir un poco esto. El segundo propósito de este curso es guiarnos al servicio a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. En primer lugar, despertarnos del sueño americano. Y en segundo lugar, guiarnos al servicio a Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Y que de esta manera nosotros podamos hacer de la gloria de Dios nuestra mayor pasión. Voy a definir brevemente lo que entiendo conozco sobre lo que es el sueño americano. Alguien lo definió de esta manera. Es la oportunidad de lograr más riquezas de la que podemos tener en nuestro país de origen. Para otros, el sueño americano es la oportunidad para sus hijos de que crezcan con una buena educación y grandes oportunidades. Yo no sé si les es familiar, pero este es el motor del mundo entero. Ya dejó de ser el sueño americano para volverse el sueño de todos. Ese es lograr riquezas para tener más de lo necesario. Cosas que tal vez no podemos encontrar en nuestro propio país. Y esto lo viene haciendo la gente desde antes que aconteciera la crisis en Venezuela, así que no se preocupen. Esto es un problema del corazón de los hombres. Para otros es esa oportunidad de que sus hijos crezcan con una buena educación y grandes oportunidades. Mis hermanos, y yo tengo que decirle que lamentablemente esa idea del sueño americano ha impactado al protestantismo. Ha impactado al pueblo evangélico. ¿De qué manera? Hoy día los cristianos solo ven a Cristo, solo ven a nuestro Salvador como un ingrediente más en la vida de todos para lograr nuestros objetivos. Ya Cristo no es el fin, sino el medio para lograr un fin. Y de allí es donde toma fuerza el llamado evangelio de la prosperidad. De allí, Cristo no es el fin, sino un medio para que logres tus fines. ¿Quieres que se solucionen todos los problemas en tu matrimonio? ¿Quieres que se solucionen todos tus problemas económicos? Ven a Cristo. Y yo tengo que decirles algo. El Señor puede solucionar todos los problemas matrimoniales si Él quisiera. El Señor puede ayudarnos a tratar con todas nuestras deudas económicas si Él quiere.
Pero nosotros no vamos en busca de Dios por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. Porque Él es Dios. Y Él es digno de suprema alabanza y de adoración. Nosotros corremos hacia Él porque Él es todo suficiente. Porque es la satisfacción plena del hombre. Por esa razón. No por lo que Él me pueda dar. De hecho, muchas personas viven frustradas y señalando y quejándose de ese Dios porque siempre fueron en busca de Él por eso, por lo que Él le podía dar. Y cuando Él dijo no, este Dios es un Dios malo que no existe. Y esa es la razón. Los hombres constantemente viven haciendo cosas equivocadas, con motivaciones equivocadas. Hay gente que viene a la iglesia con motivaciones equivocadas cuando veíamos el día domingo. Hay gente que va en busca de Dios con las motivaciones equivocadas. Por ejemplo, el que va a orar. La gente tiene una idea de que la oración es un tiempo solo de pedir, pedir y pedir. Y cuando Dios dice no a sus oraciones, dice no me escuchó, este Dios no existe. Y yo tengo que decirle que en primer lugar la oración es un medio de adoración a Dios, donde exaltamos a Dios. El modelo de oración que Cristo nos deja en el Sermón del Monte dice, empieza con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después, por allá, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ahí quedó. De nuevo, perdona nuestras ofensas, guárdanos de caer en tentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? La oración no es eso. De hecho, cuando tú crees que la oración es solo un tiempo para pedir, solo vas a ir a orar cuando tengas algo que pedir. Pero si entiendes que la oración es un medio de adoración al Altísimo, tú correrás constantemente a ese momento, porque tú y yo hemos sido creados para adorar a Dios. Si tú tienes eso en mente, debería cambiar a tu perspectiva de la oración. Y aun cuando Dios dice no, tú seguirás orando con el mismo ahínco, porque Señor, yo no he venido a que me des cosas, si a ti te place, amén. Pero yo he venido a adorarte a ti. Entonces constantemente las personas tienen ideas equivocadas. Y una de esas ideas es cómo este sueño americano ha impactado al protestantismo. Ya Cristo no es el todo, sino un ingrediente más para lograr un fin. Y eso no es así, hermano. Cristo no es una especie de amuleto para que me dé suerte. No, déjense de pensar de esa manera. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. No hay nada en este mundo, ni riquezas, ni el universo con toda su belleza que se compare con la belleza de Cristo. Nada. Absolutamente nada. Y quiero recordarles eso, hermanos, que dijo Pablo en 1 Corintios. Hemos sido comprados por precio. Le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos a Él, mis hermanos. Somos parte de Él. Él nos ha redimido, nos ha salvado, mis hermanos. Él nos ha comprado con un precio grande, Señor. Grande, hermanos. Y esta es una verdad que empieza cuando Cristo, antes de que Cristo venga, es una verdad que se manifiesta cuando Cristo vino a la tierra, es una verdad que se manifiesta mientras Cristo está a la diestra del Padre, y es una verdad que se contempla en el final de los días, de que hemos sido comprados. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Hemos visto que Pablo nos recuerda que hemos sido comprados, le pertenecemos a Él, tenemos un dueño que nos dice que nos ha comprado para su gloria. Y esto lo presenta Pablo en toda su vida cristiana, pero también es lo que los hombres clamarán cuando Él regrese en gloria. Apocalipsis 5, versículo 8, Apocalipsis 5, verso 8, y dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y miren lo que dice el verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿y qué decía ese cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimido, nos has comprado. ¿Se dan cuenta? Esa misma verdad
que Pablo le recuerda a los hermanos en Corinto es la misma verdad que estos hombres cantan en la presencia del Cordero. Tú nos has comprado, a ti te pertenecemos, a ti, no nosotros a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Y como leímos en Isaías, Él nos ha creado para su gloria. ¿Se acuerdan que les dije que si hemos sido comprados por precio de sangre, le pertenecemos a Dios por partida doble? Porque Él nos creó y nos ha comprado. En primer lugar, en el profeta Isaías nos dice que Él nos compró. Que hemos sido creados para su gloria. Pero también el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, les dice lo siguiente. En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. O sea, el Señor nos dice, yo los he creado para mi gloria. Pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Él nos salvó también para su gloria. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mira esto lo que nos dice Pablo, por lo cual el Señor nos salvó, en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios a través del profeta nos dice, yo los he creado para mi gloria. Y a través de Pablo escribiendo a los Efesios le dice, y Él también nos ha comprado, nos ha perdonado también para su gloria. Le pertenecemos a Él. Pero yo no sé qué tanto tienen ustedes esto en mente, que le pertenecemos a Dios, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cada parte de mí tiene dueño, es Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo, a mí mismo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, no, sino Cristo vive en mí. Por eso el mismo apóstol llegó a decir que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos salvó. Para Él, y solo para Él, porque es que yo no me pertenezco, hermanos. Tú y yo tenemos un dueño, es Él. Pero yo no sé cuántos de ustedes viven conscientes de eso. Porque nosotros debemos usar entonces, como dice Pablo, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, usar todo nuestro cuerpo, nuestro ser, para que Dios reciba toda la gloria. Hermanos, Dios nos ha dado recursos, muchos recursos. Dios nos ha dado talentos y habilidades a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios nos dio y que le pertenece a Él? Por ejemplo, con tus talentos. ¿Qué haces con aquellos talentos que consideras que Dios te dio? ¿Para qué los usas? ¿Realmente Dios está llevando la gloria en cómo tú usas tus dones y talentos? ¿Realmente es así? Con tu intelecto, con tu inteligencia. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una capacidad de inteligencia, no a todos por igual. ¿Qué estás haciendo con esa inteligencia? ¿Para qué la usas? ¿Realmente cuando usas de esa inteligencia estás pensando en la gloria de Dios? ¿Realmente estás pensando en que Dios se ha engrandecido en cómo uso mi inteligencia? Porque, mis hermanos, para nosotros poder hacer de la gloria de Dios nuestra meta, primero debemos morir a nuestro yo y segundo morir a nuestro propio Dios. Porque no es un secreto que nos hemos hecho nuestro propio Dios. Ya no solo hemos levantado becerros de oro constantemente y con nombres diferentes. No, nosotros hemos hecho de nosotros mismos nuestro propio Dios. Nos hemos convertido en ególatras. Nos adoramos demasiado a nosotros mismos.
Alguien llegó a decir que aquellas personas que se suicidan se quieren muy poco debajo de autoestima, dicen algunos. A mí me parece que tienen demasiada autoestima. Porque ellos se quitan la vida para no sufrir más. Se aman demasiado a sí mismos que ya no quieren seguir sufriendo sufrimiento a sí mismos y se quitan la vida. Terminan haciendo lo que se les dio la gana. Se aman demasiado. Demasiado se aman. ¿Qué hacemos con el intelecto que Dios nos dio? Realmente en el conocimiento que hemos adquirido de verdades de la Escritura o de ciertas otras cosas, ¿las usamos para la gloria de Dios o para que la flecha apunte hacia nosotros? Vayamos al Salmo 115. Salmo 115, versículo 1, declara el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, dice, no, que no me miren a mí, dice ellos. Que los ojos no se pongan sobre mí, que los ojos se pongan sobre ti, que tú recibas gloria. El salmista entendía que había sido creado para glorificar a Dios. Y él sabía que debía vivir conforme a esa verdad. No me miren a mí. Me impresionan el alarde que hacemos de aquellas cosas que ni siquiera nos pertenecen. Cada don, cada capacidad, cada habilidad, cada virtud ha sido dada por Dios. Pero se te ha entregado en tus manos, mi hermano, para que la uses para su gloria. Deben ser usadas en un sentido vertical, no horizontal. Es Él. Es Él a quien la gente debe mirar. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos ha dado? ¿Sabías tú que cada dinero que está en tu cartera, en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, no es tuyo? La Biblia dice que el soberano Dios enriquece al que quiere y empobrece al que quiere. Nada te pertenece. Nosotros solo somos mayordomos, administradores de las riquezas de Dios. ¿Eres tú de los que ha hecho del dinero un ídolo? Y parece trillada esta frase, pero te lo pregunto, ¿eres tú de los que has hecho del dinero un ídolo? ¿Tu esperanza está en lo que está en tu bolsillo? ¿En lo que cabe en tu cartera? En eso está. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Eres de los que no puede tener 10 bolívares porque se gasta 15? ¿Eres de los que busca despilfarrar el dinero solo en tonterías y trivialidades? ¿Eres tú de eso? Porque ese dinero no es tuyo. No es tuyo. ¿O eres tú de los que tal vez no gasta nada, pero se ha dejado invadir por el pecado del egoísmo, la tacañería y ha abrazado su confianza en lo que está en su cuenta bancaria? Yo recuerdo hace unos años cuando había empezado el problema con esta situación económica en nuestro país. Cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad, mis jefes tenían todos sus ahorros en una cuenta bancaria aquí en un banco que manejaba cuentas en dólares, no recuerdo bien. Y ellos tenían toda esa confianza en sus ahorros. Un día, como es común pasar en nuestro país, el dinero se esfumó y no hubo quien le devolviera su dinero. En aquello que tenían su esperanza, se esfumó en un solo día, menos de 24 horas. ¿Qué haces con el dinero que Dios te da? ¿Estás proveyendo para tu hogar? Y esto incluye a los jóvenes solteros que trabajan y viven en un hogar con sus padres. ¿Colaboran ustedes con los gastos en el hogar? ¿Cómo administran su dinero? ¿Qué hacen? ¿En qué piensan cuando llega la quincena? ¿O adultos? ¿Realmente son ustedes de los que colaboran para el avance del reino con sus ofrendas? ¿O son ustedes los tacaños que se excusan de toda situación difícil para no dar para el reino de Dios? Ayer me decía un pastor, nosotros pasamos de ser robados por unas iglesias y ahora pasamos a robar nosotros a Dios. Qué miserables somos hasta en ese sentido. Algo que le pertenece al Altísimo. Algo que le pertenece a Dios. Yo tengo que decirte que si eres un cristiano que
despilfarra su dinero no solo en cosas vanas, sino que no da para el reino de Dios, yo dudaría aún de tu fe. Así es. Y yo no estoy promoviendo aquí el evangelio de la prosperidad. Solo basta con leer la Biblia y darte cuenta. Es más, si tú reconoces que lo que recibes cada semana, cada mes viene de Dios, yo voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Eres tú de los que usa también su dinero para ayudar al necesitado? ¿O no? Primero mi necesidad. Los demás que se mueran si es posible. ¿Cómo usas tú el tiempo que Dios te concede? ¿Sabían que Dios nos concede segundos, minutos, días, meses y años de vida por su misericordia? ¿Cómo usan su tiempo? ¿Cómo lo usan? ¿Son ustedes de los que paran en una computadora todo el día escribiendo estupideces? Porque hoy en día, gracias a la computadora, no sé si gracias, hoy todos son teólogos. ¿O eres tú de los que sencillamente no publica nada, pero para todo el día dándole la ruedita al mouse, viendo las fotografías de los demás? Sacando a flote ese chismógrafo que todos llevan por dentro. ¿O eres tú de los que tiene ya ese dedo que te está desapareciendo la huella de tanto utilizar el celular, viendo tonterías también? ¿En qué invierten su tiempo? ¿Sabía que eso también te lo otorga Dios? ¿Cómo estás glorificando a Dios con tu tiempo? ¿Cómo estás glorificando a Dios con tus dones? ¿Cómo estás glorificando a Dios con tu dinero? ¿Cómo? Porque has sido creado para glorificarle, has sido salvado para glorificarle, has sido llamado a vivir para glorificarle, ya no te perteneces a ti mismo, tú y todo lo que tienes le pertenece a Él. ¿Pero están conscientes de eso? Si están conscientes, yo no me pertenezco a mí mismo. Alguien decía que las redes sociales han sido creadas para probar que hay tiempo para leer la Biblia y orar. Aquellos que dicen que no hay tiempo para orar y leer la Biblia, leer aunque sea 5 capítulos, 10 capítulos de la Escritura, son los que pueden pasar 1 hora viendo tonterías. Es impresionante. Hermanos, déjenme decirles que para todo hay tiempo. Hoy es común en nuestros días decir, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No, hay tiempo y mucho. Tú vas a tener tiempo para lo que consideres importante. Algunos dicen, yo trabajo 8, 10 horas al día, muy bien, no tengo tiempo para nada. Eso es muy común escucharlo. Pero saben que si tú estuvieras en el trabajo y te llaman que tu esposa se puso delicada de salud, yo estoy seguro que no dirás, no tengo tiempo. Saldrás corriendo a dejar de lo que estás haciendo para entenderla. Pero ¿sabe por qué? Porque lo consideras importante. Nosotros tenemos tiempo para todo lo que consideremos importante. Pero para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Decía un siervo del Señor que aprovechar el tiempo no es hacer 1000 actividades en el día. La gente cree que es así. No. Él decía, aprovechar el tiempo es hacer lo que tienes que hacer en el día y que te quede tiempo para descansar. Eso es aprovechar el tiempo. Si no te da, haces muchas actividades, si no te da tiempo para el descanso, lo siento, no estás aprovechando el tiempo. Lo estás desperdiciando, más bien. Lo estás desperdiciando, más bien. Y el texto dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Lo que está diciendo es, en cada cosa que hago, Dios tiene que ser glorificado. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué Dios no nos dio dinero, nos dio familia, nos dio casa, nos dio trabajo? Por una gran razón. Para que a través de ellas, de todas esas cosas, familia, casa, dinero, le mostremos al mundo que nuestra pasión, nuestro deseo no está en esas cosas, sino en Dios. Para que a través de esas cosas Dios sea magnificado en este mundo. Para eso no lo hacemos. Para eso. Por eso es una completa tontería, como tomar el celular de esponja. Es una completa tontería que el creyente que fue usado, uso exclusivo, para la gloria de Dios esté viviendo para otras cosas. Es como tomar el celular como una esponja. Una completa tontería. Una completa tontería. Vayamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: vamos ahora,
los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, dice Santiago. Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabes lo que Santiago está diciendo? La vida es breve. Es breve. Si tuviéramos que tomar un texto de la Escritura para saber qué es la vida, este sería un texto ideal. Y Santiago dice, ¿pero qué es vuestra vida? Y dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo veo esto y me recuerda mucho cuando voy al Guareira Repano. Siempre que llego allá, después del teleférico, me encanta ver la vista al mar. Me encanta verla y se ve una vista al mar muy hermosa. Y hay momentos donde está full de neblina que no te permite ver. Pero de repente caminas unos cuantos pasos. ¡Ay, ya se ve! Y Santiago dice, así es la vida. Muy corta, fugaz, temporal. Como la neblina. Un poco de tiempo y luego se desvanece. Corta. Y la pregunta es, a la luz de esta verdad, de que la vida es muy corta, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo vivimos? Hermano y hermana que estás aquí, estás desperdiciando tu vida. Has desperdiciado tu vida. Algunos, yo estoy seguro que si les preguntara si quisieran desperdiciar su vida, yo estoy seguro que todos dijeran que no. Nadie quiere eso. Nadie quisiera llegar a la ancianidad y decir, desperdicié mi vida. Sería terrible, ¿verdad? Y a pesar de que decimos que no queremos desperdiciar nuestra vida, cuando miramos hacia nuestra rutina diaria, podemos darnos cuenta que estamos haciendo todo lo contrario. De hecho, no estamos haciendo nada para evitar que nuestra vida se desperdicie. Estamos corriendo tras el sueño americano, apasionándonos hacia otras cosas y olvidándonos de lo esencial en nuestra vida. En el año 1998, una revista publicó una historia que es la siguiente. Una pareja se retira antes de tiempo de sus labores y ellos se mudan al noreste del país, en los Estados Unidos. Él tenía 59 años, ella tenía 51 años. Ellos viven ahora en un área de Florida, muy cómodos, muy bien, retirados de todas las labores. En ese lugar ellos viven viajando en un yate de 10 metros de eslora, viven jugando softball, y viven recolectando caracoles en la playa. Ellos han dedicado su vida a eso. Pero imagínate a esta pareja ante Cristo el día del juicio, diciéndole, Señor, mira los caracoles que juntamos. En esto dedicamos nuestra vida, Señor. Siento que no la hemos desperdiciado. Eso sería terrible. Eso es una vida desperdiciada completamente. Por eso les decía que no solo quiero que despierten del sueño americano, sino que podamos buscar servir al Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sufrimiento, la muerte, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde estemos. Porque esa debe ser nuestra pasión. La gloria de Dios, mis hermanos. La gloria de Dios. Y quiero dirigirme a los padres que están presentes aquí. Es echar por la borda el tiempo para enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El tiempo de enseñarle los mandamientos del Señor. El tiempo de enseñarle el glorioso Evangelio. El tiempo de reunirnos en la casa en la adoración familiar. El tiempo de enseñarles en el carro, en la calle, de que Cristo es suficiente, de que Él es todo. Es echar por la borda todo este tiempo si al mismo tiempo le decimos a nuestros hijos que lo más importante en esta vida es que estudien, que tengan una carrera y que sean alguien en la vida. Estamos tirando todo a la borda.
Por un lado le decimos Cristo es suficiente, la meta es su gloria, pero por otro lado los empujamos a ese sueño americano, a que vivan para este mundo. Por un lado le decimos que Cristo es suficiente, que la gloria de Dios es la meta final, pero por otro lado hacemos que inviertan todo el tiempo en estudios, en actividades y en trabajo. Por eso bien decía un siervo de Dios: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, para ser abogados, deportistas, músicos, etc., pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, estos padres han fracasado completamente. Has desperdiciado tu vida completamente. Por un lado honra a Dios, obedece a Dios, pero por otro lado les pongo todo en bandeja de plata para que corran hacia estas cosas. ¿Estoy yo diciendo que no estudien, que no tengan una carrera, que no trabajen, que no provean para sus casas? No, no estoy diciendo eso. El problema es cuando ponemos esto como la única esperanza, donde allí se invierte todo nuestro tiempo, todas nuestras energías, todos nuestros recursos. Yo tengo que decirte: has fracasado, has desperdiciado tu vida. Cuenta ese tiempo como desperdiciado si por un lado le has dicho a tus hijos que hagan esto, que sean esto, pero no te has esforzado en que honren y obedezcan a Dios. Es una cosa que un día dirán: mamá, o papá, ustedes me dicen que ame al Señor y que lo exalte, que sea todo para mí, pero eso no es lo que se ve aquí en la realidad. Si eres tú de esos padres que le dice a sus hijos que el domingo hay que pararse temprano porque es el día del Señor y hay que escuchar la predicación, pero en la tarde tú mismo te sientas a ver superficialidades, trivialidades en la televisión, has fracasado. Si tú mismo, tú misma te esfuerzas en enseñarle a tus hijos que honren y obedezcan a Dios, pero al mismo tiempo tú les abres una puerta para que pongan sus ojos en las cosas de este mundo, has fracasado. Has desperdiciado tu vida, madre, padre. Y darás cuenta a Dios por eso. Eso es lo más maravilloso. Dios no se queda con nada. Es impresionante, hermanos. Estamos tirando por la borda del Evangelio. Alguien decía, como dije, Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. Cuando tú estás completamente satisfecho en Dios. No hay nada que pueda desviar tu mirada. De hecho, la razón por la que estamos corriendo a encontrar satisfacción en otras cosas es porque no estamos satisfechos en Dios. Cuando yo estoy verdaderamente satisfecho en Dios, todo será para mí como para Pablo. Todo lo tengo por basura. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando Cristo es suficiente para ti, cuando Él es todo para ti, lo demás es pérdida. Lo demás es basura. Y la gente pregunta, pero ¿por qué ustedes no corren y se apasionan como nosotros? Si tú supieras lo que yo tengo, si supieras con lo que yo gozo, tú entendieras. Solo te lo puedo contar, pero no lo puedes entender. Porque para entenderlo, se necesita tenerlo ahí. Haciendo morada en mi vida. Y para que eso pase, tengo que haber sido comprado. Hay unos siguen en el mercado de esclavos, pero tú y yo ya no estamos ahí. Hemos sido comprados por un precio alto. Hermano, por eso nuestro mayor ruego, por eso nuestro mayor anhelo debe ser estar satisfechos en Dios tanto como sea posible. Esa debe ser nuestra oración. Estar satisfechos en Dios tanto como sea posible. Glorificar a Dios, hermanos. Le pertenecemos a Él. Tus ojos, joven, le pertenecen a Dios. ¿Estás usando tus ojos para glorificar a Dios? ¿Eres puro? ¿Eres pura? ¿Hacia dónde se van tus ojos? Hombres que están aquí.
¿Son fieles a Dios y a sus esposas en cómo usan sus ojos? ¿Son fieles? ¿Están glorificando a Dios con lo que ven? ¿Qué dejamos que nuestros ojos vean horas de horas en una televisión? Esas mismas personas que pasan horas en una computadora o en una televisión son las mismas que dicen que no hay tiempo. Son las mismas que hacen a un lado la devoción a Dios. Tus labios le pertenecen a Dios. ¿De qué se basan tus conversaciones? ¿Eres tú esa persona que se llama cristiano, pero de su boca salen palabras vulgares? Eso es triste, hermanos. Porque esos labios le pertenecen a Dios, no a ti. Son propiedad exclusiva del Dios exclusivo, el Dios de la Biblia. Le pertenecen a Él. Tus oídos le pertenecen a Dios. ¿Cómo estás glorificando a Dios con lo que escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que entra por tus oídos? Porque le pertenecen a Dios. Son de propiedad de Él. No es tuyo. Estás haciendo algo indebido con algo que no es tuyo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, cuando presta algo, le gusta que se lo entreguen deteriorado, ¿verdad que no? Nadie. Eso es mío, me pertenece. Eso parece que es lo que estamos haciendo con lo que le pertenece a Dios. Y de la justicia de los hombres podremos escapar, pero no de Dios. Nuestros pensamientos, sí, nuestras mentes. ¿En qué dedicamos nuestra mente? ¿Pasan por tu mente pensamientos puros? Aún tus sueños. Los sueños solo son un reflejo de lo que hay en nuestra mente. No surgen de la nada. ¿Qué hay de eso? Tu cuerpo le pertenece a Dios. Es propiedad de Dios. Ha sido comprado por precio de sangre. Le perteneces a Él. ¿Qué hay de tu cuerpo? Tus recursos, tu trabajo, tu dinero, tus talentos. ¿Qué hay de eso? Le pertenece a Dios. ¿Estás usando todas estas cosas para la gloria de Dios? Hermanos, hemos sido creados para un propósito, glorificar a Dios. Y es triste que para lo único que hemos sido creados no estemos viviendo para ese propósito. Estamos haciendo todo para lo cual no fuimos creados, en lugar de vivir para aquello que hemos sido creados, para su gloria. Para su gloria. En Romanos 1, el Señor dice dos cosas acerca de los hombres malvados, de los incrédulos. Y hay dos cosas que dice el Señor de ellos: que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. O sea que Dios identifica como incrédulos, como aquellos que lo han tenido en poco, aquellos que no le glorifican. Hermano, alguien decía, glorificar a Dios es magnificar, revelar y exhibir la grandeza de Dios ante el mundo. Que en todo lo que yo hago, Él sea engrandecido. Como me administro, como vivo, en público y en privado, Él tiene que llevarse la gloria. Amén. No hay ciertos lugares donde Él ha de ser glorificado. No hay ciertas épocas del año donde Él ha de ser glorificado. No, todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar y en toda circunstancia en la que me encuentre, aún sea en el lecho de muerte, como veremos en una clase. Sin duda alguna, al ver estas verdades y al evaluarnos si lo hacen hecho, nosotros podemos darnos cuenta que hemos fallado en vivir para la gloria de Dios. Hemos fallado en usar nuestros recursos y dones para la gloria de Dios. Nuestro dinero para la gloria de Dios.
nuestro tiempo para la gloria de Dios, nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Hemos fallado, hermanos. Hemos fallado. Hemos fallado. Evalúense un poco y miren cómo fallamos, hermanos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cristo vino a este mundo para mostrar la gloria de Dios. Pero también Cristo vino a este mundo para pagar por nuestra falla en glorificar a Dios. Por eso pagó Cristo también. Él pagó también por nuestra falla en glorificar a Dios. Y esa es la gran esperanza y la gran gratitud que tenemos con Cristo, hermanos. No tenemos ninguna deuda con Dios. No. Está en blanco. Gracias a Cristo. En ese historial de nuestro pecado estaba nuestra falla en glorificar a Dios. Y Cristo no pagó por eso. Qué hermoso Salvador. Qué hermoso Salvador. Jamás glorificaremos a Dios, mi hermano, si no haces de esto tu meta. Si no haces de esto tu meta principal, no lo harás. La razón por la que no nos quedamos metidos debajo de las sábanas cada mañana, arrastrados por la pereza, es porque sabemos que eso no le da gloria a Dios. La razón por la que confesamos nuestro pecado cuando pecamos es porque sabemos que eso le da gloria a Dios. La razón por la que creemos en medio del sufrimiento y no nos dejamos arrastrar por la incredulidad es porque sabemos que la fe le da gloria a Dios. La razón por la que servimos a nuestros hermanos, así ellos no nos traten como queremos, es porque sabemos que eso le da gloria a Dios. La razón por la que nos congregamos y obedecemos al mandamiento del Señor no es simplemente por un mandamiento, sino porque sabemos que eso le da gloria a Dios. Eso engrandece a Dios. Yo quiero dejar dos aplicaciones prácticas en sus mentes. En primer lugar, oremos para que podamos llevar vidas en las que se haga evidente que Cristo es más precioso que la vida misma. Así es. Oremos para que podamos llevar vidas en las que se haga evidente que Cristo es más precioso que la vida misma. Que cuando tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus compañeros de trabajo, tus vecinos te vean a ti vivir, puedan ver en ti que se hace evidente que Cristo es más precioso para ti que la vida misma. Que digan: este hombre, esta mujer, esta jovencita, este jovencito, se ven como vive, que Cristo, que Dios lo es todo para él y para ella. Por el hecho de cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras palabras, nuestros ojos, etcétera, etcétera. Oremos para que el Señor nos ayude a que se haga evidente que Cristo en ti y en mí es más precioso que cualquier cosa. Pero oremos para que se haga evidente, que se vea. Como dice el Señor, que los hombres vean vuestras obras para que glorifiquen mi nombre. ¿Ven cómo Dios es engrandecido? Y tengo que decirle algo sobre la gloria inherente de Dios. ¿A qué me refiero con la gloria inherente de Dios? Esa gloria que es parte de Dios, de su naturaleza misma. Nadie se la quita. A esa gloria ni le disminuimos ni le quitamos. Ni le añadimos ni le quitamos. Porque Él es un Dios de gloria. Si no hubiese Dios creado a los hombres y a los ángeles para que le glorificaran, Él seguiría siendo glorioso. Pero nosotros podemos glorificarle a pesar de esa gloria inherente, revelando, mostrando esa gloria al mundo, para que Él sea magnificado y engrandecido en cómo uso mi dinero, mis recursos, todo lo que Él me ha dado. Y en segundo lugar, oremos por un compañero de trabajo, de la escuela o familiar, para que Dios abra puertas para predicarle el Evangelio. Ese va a ser uno de mis ruegos en todo este curso. Yo no sé cuándo fue la última vez que oraste para que el Señor te abra la puerta para predicarle a un compañero de trabajo, a un familiar o a algún amigo. Si no lo has hecho, hazlo. Que cada mañana esa sea tu oración. Que podamos rogar por nuevas conversiones. Que podamos rogar para que cuando vayamos de visita a un familiar o amigo, Señor, abre puertas para que yo hoy pueda presentar la buena nueva de salvación.
no cierren sus bocas, porque el predicar el Evangelio es una manera de glorificar a Dios, de glorificarlo a Él. El siervo de Dios dijo: solo una vida, solo una vida. ¿Recuerdan Santiago? ¿Qué es la vida? Neblina. Está por un poco de tiempo y se va. No podemos desperdiciar nuestra vida. No desperdicien sus vidas. Y este hombre dice: solo una vida, que pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo durará. Solo una vida, que pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo durará.